Buenas noches, soy Edwin Cunalata, estudiante de la carrera de Minas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, sede Morona, Santiago. En esta noche hablaremos sobre el proceso de datos geoquímicos y control de calidad en exploración minera. En el pénsul tenemos los métodos analíticos de laboratorio, control de calidad en exploración minera, la preparación de muestras de control y el análisis exploratorio de datos. A la vez tenemos el cálculo de parámetros estadísticos, parámetros geoquímicos, la definición y delimitación de las zonas anómalas, asociaciones geoquímicas, elaboraciones de mapas geoquímicos. Método analítico laboratorio. Tenemos que tener muy en cuenta que se subdividen en dos. Los cualitativos nos identifican uno o más analíticos. Los cualitativos determinan cantidad. Ahora, si vemos de más a fondo, tenemos que los métodos cuantitativos tradicionales o instrumentales. Los tradicionales son la graminometría y la volumetría, y los instrumentales son los espectroscopios y cromatografía. Como validación analítico, tenemos que el objetivo principal de la validación analítica es el asegurar que un procesamiento analítico seleccionado dará resultados reproducibles y confiables que sean adecuados para el propósito previsto. De aquí que sea necesario definir debidamente tanto las condiciones en las que los procesamientos a emplearse como el objetivo previsto para hacer el mismo. Estas pautas son ampliables no solo en los análisis físico-químicos, sino en los biológicos y microbiológicos. Los métodos cualitativos son procesos donde sea más de un análisis teórico y especulativo sobre las acciones que se tomarán con respecto a la mina. Este puede ser inicialmente para determinar un tipo de ley que la mina debe cumplir para terminar siendo económica y fructífera. Control de calidad en exploración minera. Tenemos que tener en cuenta que el control de calidad es muy importante para dar confiabilidad a los datos obtenidos durante el muestreo, para la validación en el futuro y los resultados del estudio y para prevenir y corregir posibles errores. Ahora, tenemos que primeramente plantearnos esta pregunta. ¿Qué es el aseguramiento? Nosotros como futuros ingenieros debemos asegurar a las empresas que vamos a poder nosotros dar una ley media factible y que sea técnicamente viable el proyecto y que no la empresa vaya a quebrar. Ahora bien, y en cuanto al control de calidad, nosotros tenemos que ver que el oro sea lo más puro posible para que éste no tenga problemas al momento de ser procesado. Y en cambio, en lo que es lo inerte, lo que se bota en las relaveras, que no vaya partes de oro, sino que sean netamente materiales pétreos. En cuanto a la preparación de muestras de control, tenemos que se define como la técnica de recoger muestras representativas de un conjunto o universo. ¿Qué es un conjunto? Conjunto podemos abarcar los minerales de interés, el oro, el aluminio y el zinc, o un universo que ya serían tanto los minerales como los petros. Tenemos que diferenciar muy bien. Ahora, el método empleado o la selección de una pequeña parte estadísticamente determinada para inferir, elaborar de una o varias características del conjunto. Para esto vamos a usar una serie de herramientas para poder nosotros tener una preparación de muestras de control viable, lo cual necesitaremos una cinta métrica para definir los límites, un martillo o un marro de 4 libras, que es lo ideal, un cincel o cuña, pintura de aerosol, pala captadora
o lona gruesa. También tenemos que tener una bolsa para la muestra, que esta debe ser netamente limpia, debido a que si está contaminada va a darnos errores en nuestra muestra. Rafía o cinchos para muestra. Un contenedor o mochila para nuestras muestras para poder desplazarnos de un lugar a otro, debido a que es muy fundamental que nuestras muestras estén lo más limpio posible. Ahora, el análisis exploratorio de datos. Una vez que eh, estamos en este camino de la ingeniería, nosotros tenemos que tener muy en claro que para analizar eh, estamos aún muy jóvenes, pero podemos tener una serie de herramientas que nos pueden ayudar. Por el momento tenemos que tener en claro que es un conjunto de datos que descubre estructuras subyacentes para extraer variables incorporantes y detectar valores atípicos y anomalías, probar suspensiones de subyacentes. Ahora bien, el análisis exploratorio de datos se subdivide en 6 secciones. Ya, una es la distribución de frecuencia, la distribución de datos, resultados uniformes normal o de sesgada, la transformación estándar, la estimación de medidas estándar, que fuese estándar, dispersión y aritmética. Un histograma, que es la gráfica de datos agrupados. El cálculo de parámetros estadísticos. Tenemos que los tipos de parámetros estadísticos, hay 3 tipos estadísticos: centralización, deposición y dispersión. No siempre se requiere resumir la información de una tabla de frecuencia. A veces se necesita de un solo número para comprender mejor cómo se comportará la variable de estudio y poder realizar comparaciones. Las medidas de tendencia central para datos agrupados en variables son las siguientes. Eh, Nos subdividimos en 2 secciones fundamentales: la media aritmética y la medida. La media aritmética es la tendencia central más utilizada, pues es muy fácil de operar. Es la suma de los productos de la frecuencia por el punto medio dividido por el tamaño de la muestra. El símbolo de la media es una X de una barra encima. Ok, ¿y esto para qué me sirve? Supongamos que tenemos una sección. Hacemos, hacemos una prospección en 5 lugares. Yo tengo que en la primera sección estuve 5, en la segunda 2, en la tercera 3, en la otra 1 y en la otra 2. Tengo que hacer una sumatoria total y dividirla por el número. Y ese número va a ser mi media aritmética y yo podré dar la ley media aritmética de la sección. Ahora la mediana es un punto que divide la muestra en 2 grupos iguales. Es decir, 50 de los datos es por debajo y otros 50 de los datos es por encima. Para ello los datos se deben ordenar de menor a mayor. Luego la mediana es el punto en que está a la mitad de la muestra. Los parámetros geoquímicos. Dado el evidente interés que las formaciones de baja permeabilidad ofrecen para el posible confinamiento de residuos nocivos y peligrosos, y daño que el principal vector de escape hacia la biosfera es el constituido por el flujo de agua subterránea. El planteamiento de esta se establece a grandes rasgos sobre los siguientes aspectos fundamentales, que son 3: el conocimiento, modelación y control de flujo de agua subterránea. Ok, aparte de esto, tenemos el conocimiento, modelación y control de transporte de los elementos sustantivos
indeseados en la forma de confinamiento. En este apartado hay que tener en cuenta que para la minería se usa químicos nocivos, entonces estos de aquí deben ser tratados y tienen que tener su propio apartado. Es por esto que entra en este grupo. La evaluación de las posibles vías de escape y de factores de riesgo. Asignación de probabilidad sucesivas en el dinograma de posibles secuencias de eventos que pueden malograr el confinamiento a fin de rechazar y cómo continuar el posible emplazamiento. Definición y delimitación de las zonas anómalas. Las anomalías detectan zonas que podrían haber pasado por alto. Son zonas donde yo ya hice mi prospección, pero no las tomé en cuenta. A esto hace hincapié. O que con una simple vista a campo costaría diferenciar. El hecho de tener ya identificado zonas con diferencias significativas en vigor nos permite darle mayor importancia al momento de realizar una recorrida. Aconsejamos ir al lote para verificar qué son las anomalías y de detectar que efectivamente es una zona que necesita seguidamente, podremos guardarla como una zona de gestión. Si la anomalía no es importante o no informa sobre algo nuevo, pues podría eliminar de esta forma el algoritmo, asociaciones geoquímicas. Cada manifestación mineral se caracteriza por una asociación geoquímica de elementos que la tipifica, algunos de los cuales son principales y de interés económicos. Estos pueden ser los mismos elementos de interés económico presentados en la misma mena, en la ganga, y pueden ser elementos mayores o de trazas. La geoquímica aplicada se subdivide en cuatro partes. La geología de manera principal, la química, física, estadística, prospección, elaboración básica, física, química, geoestadística, imágenes satelitales. Para la elaboración de mapas geoquímicos tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Primero, para que un mapa sea válido, debe contar con un título, una orientación, debe estar en grados UTM. Ahora bien, para el mapa geoquímico es necesario saber su morfología, la estructura del yacimiento. En sí mismo debemos inducir cuál de estos nos permite a nosotros caracterizar mejor el depósito. Así podríamos nosotros decir que la geoquímica de ese terreno es viable o no. En este ejemplo tenemos que la geoquímica está de color azul. Posible vetillas de oro, como podemos observar. Previo a esto, nosotros tenemos que tener en cuenta que los estudios son la búsqueda de publicaciones o documentos sobre los trabajos geológicos previos realizados sobre las zonas. También tenemos que tener en cuenta las características del relieve de la zona, cartografía. Además de esto, el trabajo de campo es fundamental, donde el geólogo hace una serie de interpretaciones de campo buscando afloramientos de rocas. En cuanto se encuentra un afloramiento, lo sitúa sobre el mapa. Con un martillo y una lupa identifica la roca y búsqueda de fósiles. En una libreta de campo apunta el número de estación o a continuación todos los datos obtenidos. En el trabajo del gabinete consiste en llevar toda esta información al mapa. Muy buenas noches, soy Edwin Conalata, tenga un buen día.